Bueno, vamos a hacer algo extraordinario en este canal, como es comentar la contra de La Vanguardia del lunes 14 de marzo de 2022. Primero entendí este comentario como una reflexión más que como una reacción a esta entrevista a Lan Xinxiang, estratega dirigente del Institute of Security Policy of Shanghai. Entrevista hecha por Lluís Amiguet, de la que tuve noticia por el periodista reputado de Cataluña, el señor Xavier Rius, en su análisis de la prensa del día. En esta contra de La Vanguardia, realmente la pude aprovechar porque ambos, de un grupo en el que participo, de Izquierda por Israel, la colgó en forma de imagen, al cual le agradezco y sin duda, gracias a él, es la razón por la que se puede hacer este comentario, que me ha atrevido como reflexión de fondo, porque hay algunas cosas que podría ser interesante dejar fijadas más allá de lo evanescente del momento, como es el título. La invasión de Ucrania no tiene justificación, pero sí causas, porque el pensamiento que hay detrás de todas estas respuestas merece cierta atención. Dice: tengo 66 años, parte de 66 años, lo básico, hay que poder vivir. Ser viejo no es una justificación, pero sí tiene causas. Es decir, haber podido llegar hasta ahí. Pero, digamos que el viejo axioma de es más sabio por viejo que por diablo, en parte es falso, porque si no llenas de nada esos 66 años, corres el riesgo de tener 66 años y bien vacíos. Y hay gente de un sentido y de otro, y de todas las galas más de colores intermedias. Dice que ha vivido todas las tragedias y éxitos de la China moderna, con todas las circunstancias que vienen asociadas también. Pueden buscar también a Fernando Díaz Villanueva y los vídeos que tiene relacionados con la historia de China y el maoísmo, por ejemplo, que hizo grandes tragedias, evidentemente. Y luego Deng Xiaoping, aunque inopinadamente, pues a partir de los años 80 abrió China al mundo. Creció en Shanghái, una ciudad que también cambió muchísimo. Admiro el sentido común ecuménico de los jesuitas, jesuitas como San Francisco Javier, Ignacio de Loyola. Admirará también al pueblo vasco, del que surgen los jesuitas, como Pedro Arrupe, que asistió a los japoneses en el final de la Segunda Guerra Mundial. Dice que no es democrático imponer la democracia americana al mundo. Claro, como que las raíces de la democracia en el mundo son estadounidenses e importadas a punta de bayoneta de los marines al mundo mundial, porque antes de la existencia de los Estados Unidos de América no había ninguna democracia en el mundo, por supuesto. Y Grecia fue inventada por George Washington, la foralidad vasca fue inventada por Thomas Jefferson, y todas las realidades democráticas, pasando por la Revolución Francesa, con todas las peculiaridades y dificultades, evidentemente fueron invención de los Estados Unidos de América, y por George Walker Bush, por supuesto. Si cruzamos la Guerra Fría, China, Estados Unidos acabará siendo caliente. Eso ya. Y participa en el War and Peace del CIDOB. En la parte central pone el mundo es más que dos bloques. Xiang nació durante el gran salto adelante y la revolución cultural le envió a una granja. La apertura de Deng Xiaoping le permitió estudiar en la Johns Hopkins hasta ser un reputado geostratega y catedrático Kissinger de la Biblioteca del Congreso. No es un político radical pro-chino, se lo considera moderado. Qué curioso, moderado. Ya veremos algún comentario por ahí después. Y apunta que, y aquí hace cuatro puntos que vamos a comentar uno por uno. Punto número 1. Si los halcones del Pentágono tensionan la nueva Guerra Fría China-Rusia, Estados Unidos acabará siendo caliente. Sí, la diplomacia triangular es un concepto que estableció el profesor Kissinger en su etapa en la Casa Blanca, primero con Richard Milhouse Nixon y luego con Gerald Ford. Pero debemos
debemos de poner encima de la mesa el asunto de que la diplomacia triangular que existía en aquel momento es inaplicable en este momento porque no hay una equivalencia entre los mundos de la Guerra Fría y los mundos actuales, en tanto en cuanto pudiéramos acabar por decir que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el papel geoestratégico internacional, es el que cubre actualmente China, y el papel de China lo estaría cubriendo actualmente la Federación de Rusia, pero Rusia no va a justificar su actuar en tanto en cuanto el papel de la República Popular de China en los años 60, porque quiere seguir siendo un hegemón internacional a pesar de que la economía sea equivalente a la de Brasil o la de Italia y en la renta per cápita sea equivalente a la de Rumanía. Es decir, no quiere reconocer el tamaño real de su potencia, incluso militar, como se está viendo en Ucrania. Entonces sería dual esa realidad. Pero evidentemente los chinos no participan de esto. No hacen de las suyas. Solamente los halcones del Pentágono son los que participan en la confusión imperialista del mundo actual. ¿En serio? En ese punto estamos de poner lo que antes era el Kremlin, ahora es Pekín, y el beatífico poder del yuan como algo maravilloso para el mundo que va a regar de alegría por la ruta de la seda. Cuando en la última reflexión geoestratégica de China ya han incorporado que solamente van a apoyar a aquellos países que asuman el doctrinario político de Pekín, lo cual es lógico porque cualquier país solamente apoyaría a sus aliados. No es un imperio beatífico, el imperio nuevo del centro del Confucio y del Lao Tse del siglo XXI. Pero bueno, parece que estas cosas que deben dar por hechas. Los malos siempre son los Estados Unidos. 2. El mundo no se divide entre demócratas y autoritarismos, sino entre civilizaciones que deben dialogar o acabar destruyéndose. Aquí estarían dentro concepciones post-Guerra Fría como el Samuel P. Huntington respecto al choque de civilizaciones sin ese concepto de civilizaciones como algo compacto y interrelacionado con el resto, como si fuera un diálogo entre dioses allí en el Olimpo, estaríamos en el siguiente paso, porque sin Samuel P. Huntington y el choque de civilizaciones no hay el siguiente, que es el diálogo de civilizaciones como contraprestación a este primer paso, que sería el foro que inauguró José Luis Rodríguez Zapatero con Recep Tayyip Erdogan con el amparo de las Naciones Unidas. No hay choque ni hay diálogo entre civilizaciones porque hay países, hay entidades, hay grupos que no son homogéneos, que tienen intereses, que tienen ideologías, que tienen proyecciones y que tienen necesidades. Por lo tanto, es demasiado etéreo, evanescente y de juego de salón esto de hablar de civilizaciones y que tienen que dialogar. ¿Dialogar quién? No, hombre, tendrán que dialogar las entidades, los partidos, como el Partido Popular, que hizo un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino. Se puede buscar a través de Internet. Deben dialogar las empresas, deben dialogar las asociaciones, deben dialogar los países a través de sus instituciones, ya sean parlamentos, ya sean ejecutivos. Pero diálogo de civilizaciones, muy bonito, pero muy irreal. 3. La relación Moscú-Pekín es hoy la mejor que han conocido, pero no es hostil a Occidente. Si nos empeñamos en verla como tal, nos iría mejor si tratamos de dividirlos y no de vencerlos. La relación Pekín-Moscú es hoy la mejor que han conocido. Hombre, mejor que cuando se pegaron de hostias en el 62 en la zona fronteriza, e incluso en el 64, llegando a ataques con tanques y con aviación en la frontera común, razón por la cual antes habían puesto ahí a Mongolia para no tener tanta frontera en común. Bueno, pues es mejor que eso, evidentemente, pero la mejor de las posibles no tienen un acuerdo militar establecido. Por ejemplo, tienen chinos dentro de las fronteras de Rusia. Tienen una dificultad.
es distinto. En los años 60, cuando la Unión Soviética era el hegemón y China era un acompañante simpático que decía cosas alegres y divertidas, e incluso tenían hambrunas como habían tenido los soviéticos en los años 20 y 30. Les recordaban a su tierna juventud comunista. No, ahora las tornas han dado la vuelta. Pekín está por encima de Moscú, muy por encima económicamente, muy por encima militarmente. Pero, como tiene Moscú más ojivas nucleares, piensa que sigue viviendo en el pasado. Sigue viviendo en 1943 para Ucrania, sigue viviendo en 1961 para la Unión de China. Oh, vivir en el pasado. Qué alegría, qué nostálgico. Pero no, evidentemente no es la mejor, porque si fuera la mejor, la paridad que incluso en el año 1992 existía en cuanto a las Fuerzas Armadas de China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recién disueltas, ya no es actualmente. Y el futuro va a ser precisamente divergente, hasta el punto de que si hoy se abriera la bolsa de Moscú, están los simpáticos amigos chinos de Rusia dispuestos para comprar todos los activos a precio de saldo. Son gente simpática, pero China no tiene aliados ni amigos, tiene compañeros de viaje. Lo mismo que en 1421 pudieron haber conquistado el mundo, como Gavin Menzies hace su prospección un poco fantasiosa con la flota del tesoro de Zhenghe. Pero vieron el mundo en sus viajes, sobre todo la zona del Índico, el Pacífico, y puede que llegaran a Europa, puede que llegaran a América. Nunca lo sabremos. Lo mismo que aquella expedición tolemaica salió de Egipto en el 400 antes de Cristo. Bueno, en aquellos tiempos en los que no podían cruzar por el estrecho de Gibraltar y cruzaron el Pacífico. Saben que llevaron una expedición greco-egipcia a las zonas del Pacífico y se especula que llegaron a la costa de América. Por los chinos, en 1421, vieron el mundo y dijeron: aquí no hay nada que nos mejore lo que hacemos en China. Tenemos las formas, tenemos los medios, tenemos el conocimiento y tenemos todo. Y quien quiera comerciar con China, que venga a China a comerciar. Y se cerraron al mundo durante 300 años, 400 años. Bueno, esa era su opción. Pero ahora el mundo sí es interesante para China, porque puede comprar lo que China produce. Y eso será interesante después. Y punto número 4. Estados Unidos sufre menos la guerra de Ucrania que Europa. No la alarguemos. Primero, ¿la alarga quién? Será el invasor el que la alarga. Y segundo, y más importante, China es productora de cosas que el mundo compra. Si Europa no compra, China tiene un problema. Lo mismo que internamente con el asunto de las hipotecas y las inmobiliarias, China tiene un problema muy importante. Sobre todo porque gran parte de la deuda de esas empresas ligadas al sector inmobiliario que han quebrado y que va a intentar tener que sostenerlas el Estado chino, es por pago a proveedores. Lo cual significa que hay empresas suministradoras de esas empresas inmobiliarias que no cobran por el servicio que han producido para la construcción de viviendas vacías, y que incluso en China hay ciudades vacías. Y sin embargo, hay chinos viviendo del otro lado de la frontera, dentro de Rusia. Pero bueno, dejamos de lado este pequeño resumen y vamos a ir a lo mollar, que es la propia entrevista. Pone: la invasión de Ucrania es solo la guerra criminal de Putin. Y contesta: la guerra de Ucrania no tiene justificación porque es una invasión de un país soberano con toda su tragedia, pero sí tiene causas o excusas. Causas que justifiquen la muerte de niños y bombardeo de ciudades. No voy a justificar lo injustificable, responde el geostratega.
pero puedo explicarle las causas desde los intereses de los países, que es la lógica de Putin y sus asesores, porque conozco bien al ministro Lavrov y al ministro de Defensa Shoigu. Algo que también podría decir Gengis Khan. Cambiemos. No voy a justificar lo injustificable, pero puedo explicarle las causas de los intereses de los clanes, que es la lógica de Gengis Khan y sus asesores, porque conozco muy bien al ministro de Exteriores y al ministro de Defensa de Temujin. Qué bien suena. Y por eso está justificado ya el ataque a Bagdad de 1215. Y la matanza de cientos y miles de personas dentro de cada ciudad que, como no se quiso rendir, entramos a sangre y fuego y a degollar a todos los resistentes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué estupendo! ¿No cree que la invasión es ruinosa también para los intereses de los rusos? Para el círculo de poder del Kremlin en su óptica y su cultura es inevitable. Hombre, para Gengis Khan también era inevitable ramplar con todos aquellos que se resistían a su poder, por supuesto, y están convencidos de que son ellos quienes se han visto empujados a ella por Occidente. Es decir, subjetivismo. Que ellos tienen la percepción de que Occidente me ha obligado a ello. Sí, un violador también diría algo parecido. ¿Por qué? Y dice, ya lo predijo el diplomático embajador en Moscú George Kennan en el famoso despacho de 1946 en el que anticipaba la Guerra Fría. Y lo volvió a advertir cuando acabó en 1998. La expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia era un grave error, y Rusia ya llevaba 25 años advirtiéndolo. Fantástico. Vamos por partes. La primera mitad ya lo dijo George Kennan. Estos chinos son gente que puede confundirse, como cualquiera, colectivamente e individualmente, respecto a la percepción es importante, respecto a la Guerra Fría. En China hay una corriente de pensamiento que dice que los vencedores auténticos de la Guerra Fría es China, que sobrevivió, no como la dificultad económica que sufrió los Estados Unidos de América, ni la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. George Kennan, en 1946, con el telegrama largo Origen de la Doctrina de la Contención, establecía la posición de la Federación de los Estados Unidos respecto a que sabían lo que habían visto. Habían visto cómo Checoslovaquia caía con un gobierno comunista. Habían visto cómo Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y la República Democrática Alemana posteriormente acabarían por tener gobiernos no democráticos impuestos a punta del tanque T-34 y sus parientes en el avance en el año 44 y 45 sobre Europa Oriental, y que se quedaron para que un grupúsculo, un cenáculo, a veces refugiado en Moscú, pudiera tomar las riendas del país. Por tanto, la doctrina de la contención de George Kennan, con el telegrama largo, era, viendo que los rusos, los soviéticos, iban a tomar posición sobre los pueblos dominados y sometidos, había que hacer algo para defender el orden internacional y que hicieran lo que consideraran, porque los soviéticos nunca hicieron una elección libre en los países que fueron tomando. Por lo tanto, no fue una decisión libremente adoptada ni asumir un régimen comunista, socialista, en los años 40, 50, 60, 70, 80 en Europa Oriental, ni tampoco la incorporación al Pacto de Varsovia o al CAME/Comecon. Y por lo tanto, hay un problema, porque es forzado, con forceps. Y por otro lado, está cuando comienza la Guerra Fría. Cuando lo dijo George Kennan en 1946. Cuando lo dijo Winston Churchill en el año 46, también en Fulton, Massachusetts, o Minnesota. Da igual qué estado, ¿verdad?
Porque también el año 45, en abril, lo dijo Goebbels desde las ruinas de Berlín, que un telón de acero se cerniría sobre Europa. Varios lo dijeron, un poco como decir, ¿cuándo comienza la Edad Moderna? Con la toma de Constantinopla en 1453, con la forma de descubrimiento de América por Cristóforo Columbus de 1492. ¿Algo intermedio? ¿Cuándo comienza la Guerra Fría? Poner el punto en 1946 es un poco arriesgado, porque podía ser la Guerra Civil griega previo, entre el año 44 y 45, dentro de la propia Segunda Guerra Mundial, un prólogo a la Guerra Fría, en tanto en cuanto los británicos apoyaron a los monárquicos y los comunistas se revolvieron para tratar de tomar el poder, como hicieron en otros países. Pero había habido, y hay que decirlo todo, evidentemente, aquel reparto de zonas de influencia hecha por Stalin y por Churchill, que dejaba a Grecia del lado de las potencias occidentales. Por otro lado, la hemeroteca nos recuerda que Boris Yeltsin, acusado ahora de borrachín, lo cual es agradable, ad hominem tan bonito, el borrachín Boris Yeltsin en 1993 a Polonia le dijo, y están ahí varios medios para demostrarlo, que lo comprendía, lo entendía perfectamente, la aproximación y la posible incorporación de Polonia a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Por lo tanto, son los países los que libremente salieron huyendo del Pacto de Varsovia, que fue disuelto en marzo de 1991, para ingresar en donde le saliera del níspero. Ya fuera la OTAN, la SEATO, que no existe ya, el Pacto Andino, el NAFTA, la ASEAN, una organización de Estados americanos, la Unión Africana, lo que les salga del níspero. Rusia no debe sentirse ni aproximada ni desprotegida, porque esa justificación podría llevar a que Colombia viera cómo hay una invasión sobre ellos por parte de Venezuela, que en su fuero interno pueda intentar pensar que se siente insegura en base a las bases de los Estados Unidos, al Plan Colombia y a unos fascistas como Iván Duque o el anterior, Álvaro Uribe Vélez. Sigamos con la entrevista. ¿Que Ucrania viene a integrarse en la OTAN es la principal causa de la guerra? Dice Kennan ya advirtió en los años 90 que Rusia haría cosas terribles si la OTAN llegaba hasta sus fronteras, y está sucediendo. Digamos que la Unión Europea, por ejemplo, llegó a las fronteras de Rusia en 1995 a través de Finlandia, y después en 2004 llegó a través de Estonia, Letonia y Lituania. Y después la OTAN está en Estonia, Letonia y Lituania. No hay que esperar a la forma de ingreso de Ucrania, porque el injustificado, porque no hay ningún tratado internacional que justifique la presencia de Rusia en Kaliningrado, es decir, Königsberg, Polonia y Lituania también son parte de la OTAN y hacen frontera con Rusia. La gente se olvida de Königsberg y la gente se olvida de Finlandia, porque Finlandia es parte de la Unión Europea. Luego hablaremos de Finlandia. Llegaba a las fronteras, o sea que si tienes frontera con frontera, entonces estás queriendo la guerra. Lo cual es curioso porque echa por tierra el pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939, donde había un país tapón intermedio llamado Polonia. Y llegaron a un acuerdo para repartírselo y tener pared con pared Alemania con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ambos querían la paz. ¿O solo Alemania quería invadir la Unión Soviética a partir de 1941? Lo de ahora pone en contradicción a lo otro. Por lo tanto, las cosas claras y con sentido común.
Ahí hay que reflexionar. Y leer el libro, la gran historia del rompehielos de Víctor Suvorov. Pero la OTAN, al cabo, no es una alianza solo defensiva. Y responde, ¿defensiva? Si Pekín viera que le rodean poco a poco países que se unen a una alianza militar, por muy defensiva que se diga, eso no justifica, insisto, moralmente a Putin, pero sí que explica en su óptica la invasión. Es curioso porque sí existió una NATO, la SEATO, en el Pacífico, que la guerra de Vietnam logró romper. Pero la SEATO era el espejo del sudeste asiático y nunca le hizo la guerra China a la SEATO. Estaba débil y por tanto no le podía hacer la guerra. ¿Estaba en sus planes hacer la guerra a la SEATO porque le estaban rodeando? ¿Es el intento de invasión del Mar del Sur de la China meridional un intento de romper los lazos del imperialismo occidental? Curiosamente contra Vietnam, contra Indonesia, contra Brunei, contra Malasia, contra Filipinas, habiendo perdido un caso en las cortes internacionales frente a Filipinas que se han negado los chinos a tomar en consideración. Hay que decir las cosas, y todas las cosas, todas, no quedarse en una parte. Eso no justifica, insisto, moralmente a Putin, pero sí que explica en su óptica la invasión. Y pregunta, ¿por qué? Porque no puede permitir que instalen bases militares de otra superpotencia en su frontera. ¿Ah, no? ¿De otra superpotencia? No. No es de otra superpotencia. Si hay bases militares, será de una alianza. Lo mismo que en el Pacto de Varsovia había bases de los otros países dentro de cualquiera de los países. Eso sí, había un padrinazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que, cuando había un desvío, la toma pa' aquí y pa' allá, como era Hungría en 1956, como era Praga, Checoslovaquia en 1968, tocaba arrebato a invadir ese país y sojuzgarlo y mantenerlo dentro de la alianza. ¿Permitió Kennedy que la URSS instalara sus misiles en Cuba? Casi inicia una guerra nuclear para impedirlo. Error de cálculo. Sí, misiles de Cuba amenazando a los países americanos. Y los países americanos hubieran reaccionado a través de los mecanismos surgidos de los años 30 y 40 respecto a algo que era relativo a la no presencia de armas nucleares en Sudamérica e Hispanoamérica, como era el Acuerdo de Montevideo respecto a la integridad de los estados de 1935, si no recuerdo mal, y como digo, la Organización de Estados Americanos, para justificar la no amenaza a esos países que hubieran pedido a los Estados Unidos que actuara en su nombre. Pero por otro lado, hay que recordar también que en ningún momento los Estados Unidos de América invadieron Cuba. Sí, forzaron las cosas con un inicial bloqueo respecto a la no llegada de nuevos misiles intercontinentales a Cuba. Por otro lado, hubo un intercambio respecto a que se retiraban los misiles de Cuba y se retiraban los misiles de Turquía. Y a más, debemos señalar que el acuerdo incluía el reconocimiento del régimen cubano impuesto por el final de una guerra civil, no votado, pero legítimo a ojos de Washington, para poder seguir forever and ever gobernando la isla de Cuba. No se le quitó ningún territorio, como podría haber sido la isla de la Juventud, fácil de tomar. No, ningún territorio fue hollado por ningún soldado o marine de los Estados Unidos en esa crisis de octubre de 1962. Y, por tanto, no es comparable de ninguno de los momentos la crisis de Cuba de 1962 con lo de Ucrania en el año 2022. Porque, como digo, lo que quiere
Putin lo dijo claro. Ucrania es Rusia. La única comparativa posible hubiera sido si Estados Unidos, para la crisis de 1962, hubiera hecho apelación directa a la enmienda Platt de 1902 y hubiera exigido la incorporación inmediata de Cuba a la Federación de los Estados Unidos de América. Entonces tendríamos algo parecido. Dice, ¿cuál es la teoría detrás de su actitud? Y dice, la del equilibrio westfaliano, que conocemos todos los geoestrategas. Putin está pensando, si pones tu artillería en mi frontera, no tengo defensa. ¿Que no tienes defensa? Tú eres un país con tu ejército y no tienes defensa porque ponen armas en tu frontera. Entonces cualquier país estaría impelido al conflicto bélico en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente, por ejemplo, con aquel conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en base a dónde estaba el límite del río que hace frontera entre ambos países. Que en principio parecía una tontería, pero en realidad era porque los chinos habían querido comprar a Nicaragua el servicio respecto a un segundo canal que compitiera con el de Panamá. Y había un problema, porque si la frontera estaba de la costa de Costa Rica, valga la redundancia, entonces podían utilizar el río como salida en la parte del Caribe a ese hipotético canal. Pero los costarricenses decían que la frontera internacional estaba en mitad del río, con lo cual la mitad de ese río era de un país y la otra mitad de otro. Con lo cual empezaron a ir ingenieros a supervisar una modificación de la zona en el lado de los nicaragüenses. Y como veían esas cosas, la fuerza policial, que no militar porque carece de ejército, Costa Rica, se movilizaron y se posicionaron en la costa sur, la costa que evidentemente era soberana de Costa Rica. Y esa fue la forma en la que saltó la noticia, porque evidentemente torpedearon, manipularon y encarcelaron a los que estaban protestando para el tema ecológico del posible canal. Fue la ausencia de financiación derivado de la crisis de 2008 en adelante la que hizo posible que se anulara el proyecto. Por tanto, que me hablen de equilibrio westfaliano y de fronteras resulta curioso, sobre todo porque entendemos que el equilibrio westfaliano eliminaría completamente todo el legado del siglo XX derivado de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial en derecho internacional humanitario y en intervenciones humanitarias del mundo como la de Bangladesh en 1970 y la de Camboya en 1978, justificadísimas por los crímenes horrendos que se estaban produciendo. El equilibrio westfaliano se basa en el asunto de que Westfalia estaría hablando de que dentro, en el 1648, respecto a que dentro de un mismo país se puede hacer todo, cualquier cosa que quieras, sin que los demás puedan decir nada. Lo cual es curioso porque entonces Ucrania, si es un estado soberano, nadie podría meterse, ni siquiera Rusia, en el asunto. Pero hablamos de equilibrio westfaliano, pero nos saltamos haciendo trampas al solitario. El equilibrio westfaliano es el que había en el siglo XIX, en el que el Congreso de Viena de 1814-1815 derivó en el equilibrio delicado entre las potencias después de la derrota de Napoleón, en el que primero surge Metternich como principal arquitecto de la paz europea, pero que luego fue socavado porque había una lucha de preeminencia entre Prusia y Austria, que acabó derivada en el liderazgo de Prusia y en el ámbito de Bismarck como nuevo arquitecto de una paz. Pero sin un Metternich o sin un Bismarck, que Bismarck tampoco era del todo inocente porque pretendía hacer un cerco internacional a Francia. Incluso había un acuerdo de paz que solamente tenía que ser renovado automáticamente entre el país de Prusia y Rusia. Y fue el Kaiser, que quería cosas nuevas,
que despidió a Bismarck, implícitamente y explícitamente rompió el acuerdo de amistad entre Alemania y Rusia, lo cual permitió el acercamiento entre Rusia y Francia, sacándola del aislamiento, y eso acabó derivando en la Primera Guerra Mundial, como se puede leer en el libro Los Cañones de Agosto, que curiosamente salió en verano de 1962 y que el presidente John Fitzgerald Kennedy lo tenía muy presente en la crisis de octubre de ese mismo año, la de Cuba. Las cosas tienen su desarrollo y merecen ser conocidas y reconocidas en su integridad. Por lo tanto, el equilibrio westfaliano es una antiguaya, es volver al pasado, es olvidarnos del siglo XX y poner el contador no a cero, sino en el pasado. ¿Qué cosa más viejuna? Por lo tanto, es completamente reprobable desde todo punto de vista, porque estamos saltando de el año 2022 al 1822. Por eso hay estados tapón. Y pone, son pequeños estados que permiten equilibrios de poder entre potencias y Ucrania es el más importante de Europa. Claro. Estados tapón. Y la OTAN se lo ha negado a Rusia durante 25 años. O sea que lo que digan los ucranianos importa una mierda. Porque Ucrania debe hacer lo que digan las grandes potencias. Entonces, estás justificando que cuando China era débil, en el siglo XIX, las grandes potencias tenían legítimo derecho a hacer lo que les saliera del níspero, con concesiones, con toma de lugares, a través de las guerras del opio, y por lo tanto, China debe simplemente aplaudir a los británicos, aplaudir a los estadounidenses, aplaudir a los británicos, aplaudir a los alemanes, a los italianos, a los países europeos, occidentales, aplaudir a Japón en su audaz invasión de 1937, porque si el principio es válido, debe ser válido en cualquier circunstancia, y no solo la que a mí me salga del níspero justificar. Dice, ¿se imagina Biden permitiendo que China instale una base militar en Panamá? Primero Panamá deberá de valorarlo y de permitirlo. ¿O es que Panamá no importa? Y lo que quieran los de Panamá. Recuerdo, Filipinas tiene una causa ganada en las cortes internacionales. ¿Y qué hizo China? Me importa un níspero, ni lo que digan los filipinos, ni lo que diga la Corte Internacional respecto al mar de la China Meridional. Dice, ¿justifica eso una sangrienta guerra? Y responde, la explica. Y no es correcto decir que la de Ucrania es la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Irak también fue una invasión de una nación soberana con la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. Y eso es lo que piensa Moscú para justificarse. Claro. Entonces ahora lo que hagan otros es causa para... Bueno, porque como China hace lo que hace en el mar de la China Meridional, entonces India está perfectamente legitimada a, con las islas de Andamán y Nicobar, establecer un bloqueo para cualquier barco de China que pase al Índico. ¿Estamos en ese mundo? ¿Estamos en ese mundo? Y además, lo de Irak, los papeles que tuvieron el propio Irak, los países del Golfo, Arabia Saudí, ¿cuentan o no cuentan? Porque igual le pidieron a Estados Unidos, en parte, que hiciera lo que hizo. Porque no sabían que las armas de destrucción masiva existieron, pero las habían ido enterrando y destruyendo los propios iraquíes a partir de 1992 en adelante, pero no pudieron hacer público, porque hacer público eso en el lugar donde están era una señal de debilidad y un llamamiento a ser intervenidos. Un país, por cierto, que tiene 100 años en sus actuales fronteras, porque en 1922 empezó a configurarse tal y como es decir, es un estado inventado, el estado iraquí. Lo mismo que muchos de Oriente Medio, pero
si luego aparece un mapa, decimos que son cosas sionistas de los Estados Unidos, imperialismos. Ahora se asume como si Irak fuera una realidad estatal desde siempre. Pero fantástico, maravilloso. China no debería entonces atacar también Taiwán en pura lógica westphaliana. Y dice, no es lo mismo. Y dice, no sabe lo que me alegra oírlo. Y dice, Taiwán es parte de China, para todos. Lo que pasa es que Estados Unidos cree que representa a la China de verdad. Y Pekín cree que son ellos la auténtica China, pero nadie discute que Taiwán es parte indivisible de China. O sea, entonces, Xinjiang no es parte de China. Tíbet no es parte de China. Hong Kong, con más de un siglo de ausencia del proyecto nacional de China, debe de ser independiente, como Singapur. No, que como es ahora todopoderosa China, entonces puede permitirse hacer contención de lo que digan las potencias occidentales. Y si vuelve a ser débil mañana, entonces podemos ir hasta la cocina a volver a tomar lo que queramos de China. Taiwán será lo que quieran los de Taiwán. Y a veces parece que quieran intervenir militarmente para hacer lo que está haciendo Rusia en Ucrania, pero pareciera más lógico que quieran que caiga como fruta madura, salvo que a Xi Jinping se le acabe el arroz y quiera hacerlo él. Pero China, por lo general, tiene paciencia. Pero si Taiwán, por paciencia, sigue manteniéndose enrocada, entonces sí habrá un problema, porque habrá una voluntad de Taiwán de ser un país democrático, soberano, libre y con comercio internacional, y los chinos queriendo impedirlo. Y entonces uno de los dos acabará sufriendo las consecuencias de las decisiones del otro. ¿Y quién será el que ponga encima de la mesa el problema? Pues evidentemente será el que quiere imponer la solución, como sería la República Popular de China. Añade, siguiente pregunta. ¿Cree que la guerra de Ucrania durará? Y dice, no será corta. Aunque podía haber puesto una coma. Dice, no, coma, será corta. Dice, no será corta. Lo cual es curioso porque los rusos tenían la idea de hacer una operación rapidita, en principio de 48 horas. Luego de 7 días. Y ya llevamos casi 3 semanas. Se puede decir ya que es un fracaso de Rusia. Lo cual no quiere decir que los ucranianos vayan a ganar la guerra, porque lo tienen realmente difícil. Pero Rusia puede no ganar, aunque acabe por prevalecer, y luego perder como perdieron los soviéticos en los años 80 en Afganistán. Cosas que pueden ocurrir. Y continúa. Y los rusos no se irán sin la certeza completa de que Ucrania nunca será parte de la OTAN. Pero es que en las últimas palabras que han dicho, no es la OTAN el asunto principal, no, es la Unión Europea. Lo importante para Rusia es que el mercado de Ucrania siga abierto completamente para el mangoneo desde Moscú y de los oligarcas. Lo importante es que siga habiendo corrupción en Ucrania y que Zelensky no la pueda eliminar para poder seguir metiendo hasta el corvejón la mano en la economía de Ucrania. Eso es lo importante para Moscú. Que no haya competencia desleal. Lo mismo que para algunos la escuela pública es una competencia desleal porque ellos ven como campo abierto la escuela privada. Porque Putin es de derechas, es cristiano, es el mejor zar, salvo que no pudo tener una peor formación como era la de la KGB para poder coronarse como hizo Napoleón en la catedral de Moscú como nuevo zar de todas las Rusias. Ahí está el asunto. La Unión Europea es el trasfondo. Lo de la OTAN es accesorio, porque en un mundo como el que vivieron en los años 60 sabían perfectamente que cualquier misil, pero especialmente los lanzados por submarinos, podían alcanzar el otro país. En los años 40 y 50 se estableció en un hotel de las afueras de Washington una zona donde había un búnker para establecer el Capitolio, establecer la Casa Blanca debajo.
Pero ya supieron en los años 60, que era absolutamente imposible porque los lanzamientos de los misiles tardaban 5 minutos desde el submarino hasta la capital, Washington DC, y por lo tanto ese traslado que se hacía en 15 minutos, ojo, 15 minutos para meter a todas las personas que estaban en el Capitolio y de la Casa Blanca, trasladarlas con sus familias a este búnker debajo de este campestre hotel, eso ya era en los años 60 algo impracticable, con lo cual ahora en 2022 evidentemente con mucha mayor razón podemos hablar de obsolescencia a este pensamiento. Por lo tanto, lo de la OTAN es una coartada. Quieren el reconocimiento de lo de Crimea, quieren el reconocimiento de lo de Donetsk y Luhansk, están preparando otra disgregación en la zona de Kherson, y si pudieran trocearían toda Ucrania para incorporarlas parte a parte a la Federación de Rusia. Porque el reconocimiento de Ucrania por su independencia está sustentada en base al pensamiento de Putin, que fue en un momento de debilidad, y como ese momento de debilidad supuestamente ha pasado, entonces podemos revertir y recoger el carrete de parte de la historia. Pero ¿cuánta historia se puede revertir? ¿Qué dirán los rumanos respecto a Roma? O muchos que pueden decir, yo quiero cambiar la historia y revertir esto, porque en tal momento de la historia esto fue así y queremos volver a ese momento. O construir el futuro en base a la justificación de ese pasado. Todo siempre muy majo y muy simpático y muy legal y legítimo. Dice, el portavoz ucraniano ofreció la neutralidad de Ucrania ya el pasado jueves. Y dice, si Kiev aceptara la neutralidad, ya la habrían asumido hace tiempo y hoy no habría guerra. Me temo que Zelensky no es de fiar. Hombre, el que no es de fiar es Putin, porque lo que dice en la neutralidad es que pueda ser como Finlandia o Suecia. Finlandia y Suecia son parte de la Unión Europea, solo son parte de la OTAN, no lo son, pero son parte de la Unión Europea. Lo que Putin no quiere es que sean parte de la Unión Europea ni Georgia, ni Ucrania, ni Moldavia, que sean parte del hinterland económico y luego también político y también militar. Lo cual es curioso porque eso me recuerda a un pacto en Múnich de 1938 sobre los Sudetes que luego derivó en Bohemia y Moravia y la creación de un estado títere en Eslovaquia. ¿Qué cosas? Había un tipo de bigote, no recuerdo cómo era, cómo se llamaba, pero está ahí en la historia. Así que Zelensky nos decía, claro, porque quiere lo que su país acepte libremente y soberanamente. Si quieren ser parte de la Unión Europea, que lo sean. Si quieren ser parte de la OTAN, que lo sean. ¿Y qué amenaza ha supuesto Ucrania para Rusia? ¿Y cuándo? Podemos retrotraernos al bosque de Vilavets en finales del año 91, pero también el memorándum de Budapest de 1994 establecía el traspaso de las armas nucleares a Moscú a cambio de la integridad territorial. Y ahora dicen, no, como quieren armas nucleares hay que intervenir. Entonces habría que haber intervenido en Corea del Norte cuando quisieron tener armas nucleares. ¿En Pakistán? ¿En la India? Cuando quisieron tenerlas. Habría que haber invadido Sudáfrica o Argentina cuando coquetearon con las armas nucleares en diferentes partes del siglo XX. Hay cosas que se dicen, pero como solo se quieren aplicar en un determinado contexto, entonces valen para lo que yo digo y cuando yo lo digo. Muy poco profesional. Pues está liderando una defensa, diríase que heroica, y frenando al ejército de Putin. Hice esta narrativa de la OTAN y ucraniana, pero me temo que Putin no tiene tanta prisa. Ah, ¿no tiene prisa? Entonces, ¿por qué hizo primero un plan A de 48 horas y luego un plan B de 7 días y ya llevamos prácticamente 3 semanas? ¿No tiene prisa? Entonces, una guerra larga no le molestará cuando los ucranianos se la hagan tragar. Y dice, tampoco ha tomado Kiev. Y dice, el sentido ruso del tiempo de guerra es diferente al occidental. Ya veremos. Hombre, ya veremos. Pues es posible todo. Cualquier cosa. Hombre, tampoco es posible que los ucranianos acaben tomando Moscú. Eso es verdad. Eso sí. Hubo 2 momentos en el que casi lo logran. Napoleón entró en Moscú y Hitler casi entra en Moscú. Pero ¿qué sabrá la historia? Dice... Y puede que hubiera una tercera si no tuvieran armas nucleares, porque igual la OTAN estaría tomando Moscú ahora mismo si no fuera por la amenaza de las bombas nucleares de Rusia, que a saber cómo las tendrá después de todo este tiempo.
visto lo visto de cómo está el ejército, ¿no cree que las sanciones ponen fecha al límite a la guerra y al poder de Putin? Y dice, no veo ese peligro para él. En cambio, Zelensky rechazó la neutralidad porque creía que la OTAN entraría en guerra a su lado, pero se ha equivocado. Ahora interpreta el papel del héroe, solo un actor. Un actor como Ronald Reagan, que ganó la Guerra Fría. ¿Ah? El actor Ronald Reagan. Vale, fantástico. La neutralidad y que entraría en la guerra. Cosas muy curiosas y muy simpáticas. Neutralidad no es aceptada por el pueblo de Ucrania. Ningún sector ni ningún territorio aceptan los acuerdos de Minsk hechos en guerra, hechos bajo la bota militar. Pero no en Lviv, tampoco en Donetsk y Luhansk quieren aceptar el acuerdo de Minsk, aunque sean por cuestiones completamente distintas. Dice, elegido por su pueblo. Y dice, si hubiera sido un estadista responsable, Ucrania no habría sido invadida. Entonces volvemos a el concepto aquel del Señor de los Anillos, cuando Lengua de Serpiente ve como le tratan de decir al rey Theoden que las tropas de Sauron han invadido el reino de Rohan. Y Lengua de Serpiente le echa con cajas destempladas diciendo, oh, tu belicismo aquí estás de sobra. ¿De sobra? Pero si está avisando de que Sauron ha entrado en las tropas con las tropas del reino, de Reino Negro, Oscuro, en este país para tratar de conquistarlo. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Belicismo. Claro. Si Zelensky se hubiera rendido, evidentemente la guerra hubiera terminado. Pero Ucrania también habría terminado. Si Rusia termina la guerra termina. Si Ucrania deja de combatir, Ucrania deja de existir. Dice, Putin no subestimó la resistencia. Dice, tal vez, pero no creo que Ucrania vaya a ser un Vietnam ni una guerrilla. Claro, porque Afganistán en los años 80 fue un paseo para los soviéticos. Algo maravilloso. Dice, por 3 razones. No tienen selva ni montañas para esconderse. Putin tendrá el control del aire y rusos y ucranianos no son vietnamitas y americanos. Entienden su lengua, su religión, su historia, son como hermanos. Es decir, mantener años de odio, guerra, sí. Y yo le haré una pregunta ahora. Pero antes de eso, recordemos que del año 44 al año 56, durante 12 años, hubo una simpática guerra de guerrillas en Ucrania. Cosas de la historia. Mírenla. Y dice, intentaré contestarla. Y dice, ¿no cree que los europeos sufren más las consecuencias de la guerra que Estados Unidos? Y dice, ¿lo cree usted? Y dice, creo que sí, que los europeos saldrán muy dañados si se alarga. Yo creo que los chinos están sufriendo por la guerra, porque son un mercado persa para el mundo. Y si se alarga la guerra, los chinos también sufrirán, a pesar de que hay una circunstancia que les es favorable. La bolsa de Moscú está cerrada. La economía de Rusia se está yendo a la mierda. La inflación en Rusia está subiendo a los 3 dígitos porque hace muy poco tiempo, vi una gráfica que superaba el 96% de inflación. Por lo tanto, los chinos están esperando en fila en la bolsa de Moscú a que abra y poder comprar de saldo todas las empresas de Rusia. Será un negocio lo mismo que harán en los años 40 o 50 a largo plazo, sin prisa, cuando tomen el trozo de Siberia de su gusto a través de una invasión parecida a la que hicieron los estadounidenses en Texas a mediados del siglo XIX. Ese es el espejo en el que se van a mirar los chinos. Siberia será China. Mongolia, con lo que ahora está haciendo Pekín, no. Pekín lo hará en Mongolia. Lo que está haciendo Moscú ahora en Ucrania es lo que hará Pekín en Mongolia. Y querrán aceptar esto. No mirará a Taiwán, no, en Mongolia. Mongolia será la antesala de la toma de Siberia por China. Sí, están tomando nota de la receta. Pero quien sufrirá será Rusia, por su propio gusto y por su propia decisión. O tal vez no. O tal vez sea culpa de Putin metiendo a Rusia en un problema, porque no hay que confundir Rusia con Putin. El tiempo de Putin puede que se esté terminando y quiere sobrevivir él. En China tienen otra percepción. El país es lo importante,
los líderes vienen y van. Pero claro, también tienen ahora a Xi Jinping, que quiere ser el nuevo Macedón. Por lo tanto, este geoestratega se basa en muchos asuntos que son lugares comunes, en muchas mentiras, en muchas maledicencias que quería poner encima de la mesa. ¿Le habrá servido para alguien? ¿Le habrá servido al amigo Amos? ¿Le servirá a Xavier Rius para esta reflexión? A quien quiera escucharla. Pido disculpas, pero esta es mi reflexión acerca de ese titular y el contenido de la invasión de Ucrania. No tiene justificación, pero sí causas. El pueblo de Ucrania tiene el derecho inalienable a hacer lo que le salga del níspero, a participar de la organización internacional que considere y a elegir el gobierno de su gusto y elección, sin amenazar a terceros, que es lo que ha hecho. Pero ha recibido amenazas y una invasión por ser quien quieren ser. Y eso es denunciable y tiene legítimo derecho a la defensa y a la supervivencia. Slava Ucrania! Viva Ucrania! Gora Ucrania, escatuta. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jilpean.